sus reivindicaciones históricas, que es ganar lo que les corresponde o recuperar lo que en algún momento han perdido, ¿no? Lo que parece ser una decisión definitiva del gobierno del presidente Macri también va a llevar un tiempo de aplicación y un sistema, ¿no?, para poder pagarles a todos los que les corresponde. Emilio Basalo Ibaso, titular de ANSES, está con nosotros en Baires después de un fin de semana de mucha actividad. Emilio, todos muy pendientes, ¿no?, sobre todo los jubilados, para entender cómo se va a llevar a cabo este plan que el gobierno plantea. Sí, así es. Bueno, en primer lugar estamos muy contentos por la repercusión que tuvo el anuncio y porque mañana ya estamos mandando la ley al Congreso, que es una ley de reparación histórica para los jubilados. Porque por un lado se empieza a pagar bien a partir de la sanción de la ley. Recordemos que se pagaba de menos y había una sentencia de la Corte Suprema que decía cómo había que pagar. Y además de eso vamos a reconocer las retroactividades para aquellos que tenían la sentencia firme en su totalidad y para aquellas personas que tenían un juicio pero todavía no tenían la sentencia hasta 4 años hacia atrás. El otro día lo hablábamos con la doctora Calerguis, que bueno, obviamente esto va a llevar un proceso parlamentario, tiene sus tiempos, no es inmediato, no es automático, es muy buena la intención en un principio, pero ¿qué es lo que los jubilados tienen que esperar en este proceso? Porque les agarra mucha ansiedad, Emilio, porque se está hablando claro. de toda una reivindicación, ¿no? Sí, estamos optimistas porque hemos escuchado declaraciones de miembros del Parlamento, del Congreso, que se pronunciaron a favor del proyecto, así que esperemos que se vote lo antes posible. Y una vez que se vote, a partir de ese momento ya pueden venir a las oficinas de ANSES, que hay 460 en todo el país, y además de eso tenemos la posibilidad de hacer un trámite por internet. Estamos poniendo en la página de ANSES, anses.gov.ar, la posibilidad de inscribirse para no tener que ir a la oficina y hacerlo de forma más rápida. Y lo que sí pedimos es paciencia, ¿no es cierto? Porque vamos a tener un máximo de 100.000 acuerdos por mes, entonces no vamos a poder hacer los acuerdos de todos los jubilados, de los 2,5 millones, son 2,5 millones de jubilados a los que les corresponde el derecho de un día para el otro. Por eso pedimos que sea con paciencia y vamos a hacerlo con un orden de prelación. Este año esperamos, digamos, poder corregir los saberes de todos los abuelos de más de 80 años, que son los que vienen esperando hace más tiempo. Se comienza con los de mayor edad, con los es de así el mayor criterio. edad. Claro. Y los que tienen alguna enfermedad grave también. Bien. ¿Cuándo estimás que se va a convertir en ley? ¿Cuáles son los tiempos parlamentarios que manejan, más o menos? Para que la gente que nos está mirando, el jubilado que está esperando cobrar su reajuste, sepa más o menos cuánta paciencia tiene que tener, ¿no? Sí. Dijiste recién paciencia. Ahí, digamos, va a depender del debate que se dé en el Congreso. A eso, digamos, no se le puede poner una fecha. Nosotros estimamos que tiene que ser como máximo hasta septiembre. Bien. Y mientras tanto, ¿qué hace el jubilado? Mientras tanto, no, hay otra buena noticia, que es que el presidente también envía la parte que se puede resolver mediante un decreto, se resuelve mediante un decreto. Y el presidente está lanzando hoy el decreto que dice que a partir de la fecha, a partir de hoy, todos los jubilados nuevos se jubilan, digamos, con los índices correctos, entonces van a percibir un aumento en sus saberes de sus jubilaciones en promedio un 20% más. Está bien, según, aclaremos que según el año del cese, los años trabajados, Sí, o sea, es en promedio un 20%, a alguien le tocará un 20% más y a otro le tocará un 3% más, un 5%, o sea, depende, hay muchos factores, para liquidar una jubilación, no es uno mismo. Sí. Lo que se está aplicando a partir del decreto que hoy firma el presidente es el índice que aplica la Corte para actualizar, el índice RIPTE, el que se lo conoce como índice RIPTE. Vos conoces bien, sí, Laura, para el caso del IF. Expliquémoslos a la gente, para el caso del IF. El caso del IF es un caso que sentó jurisprudencia en la Corte Suprema y que establece un índice de actualización. Eso se va a aplicar ahora automáticamente. Sí, ahí quizás para los que, digamos, les cuesta, digamos, entender porque es bien técnico. Claro. Cuando se calcula el primer mes de jubilación se toman los últimos 10 años de aporte. Bien. A partir del 2009 hubo una ley, digamos, que establece cómo hay que ajustar los saberes, pero anterior a eso no. Y ahí es donde se genera la mayor parte del problema, que no se ajustaron los saberes como se tenían que ajustar. En realidad los que más beneficia, para aclarar, es los que cesaron antes del año 2009 y no se podían jubilar en el 2009. O sea, aquellos que tenían 30 años de aportes en el 2008 pero no tenían la edad y ahora se van a jubilar, son los que les va a alcanzar esta actualización, ¿no? Bien, recién Laura hablaba de los tiempos parlamentarios un poquito. El debate es mucho más amplio porque además lo que se debate son las fuentes de financiamiento de todo el movimiento a favor de los jubilados, ¿no? Que tiene que ser debidamente aprobado para que esto realmente funcione. Digo, el esquema que ustedes están planteando va más allá de esas fuentes de financiamiento, porque el blanqueo, por ejemplo, es algo que va a ser muy debatido dentro del Congreso. Sí, va todo en la misma ley y yo creo que son todas buenas noticias, ¿no es cierto? Porque, en primer lugar,
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una de las principales fuentes, digamos, la principal fuente para pagar los juicios, se utilizaba en gestiones anteriores para cualquier cosa, menos para financiar, digamos, a los jubilados, ¿no es cierto? Se financiaban proyectos de cualquier índole, y era del Fondo de los Jubilados. Bueno, está claro que, digo, es una decisión bastante central del gobierno de Mauricio Macri, porque sobre esto escribió y habló este fin de semana el presidente. Dijo, se utilizó para otra cosa, con otros términos más duros todavía, ¿no? O sea, ¿realmente cree que estafaron a los jubilados? ¿Eso cree el gobierno del presidente? Y sí, porque se financiaba, digamos, con tasas por debajo de mercado, otros programas que nada tenían que ver con los jubilados, y ahora este fondo, que es el fondo más grande que está en la Argentina, se dedica, digamos, su ganancia se dedica enteramente para pagar los juicios. Y el otro, digamos, la otra fuente de financiamiento del proyecto es el blanqueo, que en la ley se establece que, digamos, estas personas, digamos, que son los más ricos de la Argentina, que no declararon, digamos, que estuvieron haciendo trampas, si se quiere, con dinero, digamos, que no pagaba impuestos, a partir de ahora se da la posibilidad de blanquearlo, que ese dinero, digamos, mejore la situación argentina, y toda esa multa, digamos, por no haber declarado ese dinero, va directamente al ANSES para pagar a los juicios. Así que es también la otra forma de está el financiar. tema de venta de acciones, ¿no? También se agrega la posibilidad de vender las acciones del FGS, que nosotros estimamos... ¿Qué es el FGS? El Fondo de Garantía de... Por los jubilados, no le compliquemos la vida. Es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bien. Que cuando se estatiza el sistema de jubilaciones, las AFJPs tenían muchas acciones de distintas empresas y todas esas acciones se juntan y pasan a ser el fondo de los En jubilados. criollo es la plata de las ex AFJP, en el fondo. O sea, Mi para que la pregunta gente es lo la entienda, es la siguiente. plata de las ex AFJP. Aquel jubilado mayor de 80 años o aquel que padece alguna enfermedad y complica su estado de salud general nos está escuchando y pensando, ¿cobraré realmente en algún momento? ¿Esto va a pasar en un plazo razonable? Sí, va a pasar obviamente. Nosotros queremos que para esa gente pase este año. Esto es una realidad, es un proyecto de ley. Porque depende de tantas cosas en realidad para ejecutarlo, ¿no? No necesariamente. ¿No? La decisión política está tomada. Eso está claro, pero digo, los fondos, que el proceso en el Congreso vaya en tiempo y en forma. Sí, digamos, va a haber un debate parlamentario porque es una reparación histórica que no tiene precedentes y tiene que pasar por el Congreso. Nos encantaría que hacerlo nosotros directamente, pero son cosas tan grandes que tiene que pasar por el Congreso. Lo que dejo tranquilidad es que la decisión está tomada y que no hay marcha atrás con esto. Bien, Emilio, muchas gracias por esta aclaración. Hasta la próxima, gracias. Tiene puesto una bandana, Pilar. Pilar bailó todo el fin de semana, me dijeron, ¿es cierto, Pilú? Estoy feliz con esta noticia porque vuelve Bandana. Se vienen 6 shows en